pérdida de valores sociales y en esta regeneración ética de la sociedad que se sintetiza en la promoción de la cartilla moral, encontraremos uno de los recursos muy importantes para avanzar exitosamente, eficazmente en el combate a la inseguridad. La regeneración ética no solo se refiere al ejercicio de un gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, sino también se refiere a la necesidad de remontar el grave deterioro del tejido social. Número 5 de la estrategia, vamos a reformular el combate a las drogas. La política prohibicionista ni ha logrado reducir los niveles de consumo de drogas ahora no reguladas o prohibidas, ni ha logrado tampoco bajar los niveles de violencia. Vamos a promover iniciativas para regular el consumo, particularmente el consumo lúdico y médico de la marihuana. Vamos a acabar con la guerra contra las drogas por la vía de la represión y del uso de la fuerza policial y militar para enfrentarlo como un problema de salud pública y mediante la regulación de algunas drogas. Decía, miren ustedes, nuestro país limita al norte con 3,000, grosso modo, 3,500 kilómetros de frontera, grosso modo, pero Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Se estima que hay 27 millones de consumidores habituales. Obviamente, el problema del narcotráfico no lo vamos a resolver por la vía de la prohibición. Requerimos cambiar de enfoque. Vamos a emprender la construcción de la paz como sexto punto. México se ha convertido en un país de víctimas. Recientemente decía Alejandro Encinas que somos una gran fosa clandestina. Diariamente se encuentran fosas en todos lados del país y es claro además que no se ha hecho justicia a las víctimas de desaparecidos y los delitos correspondientes han quedado impunes. Buscaremos la construcción de la paz y la reconciliación mediante la instalación de un Consejo para la Paz y la Reconciliación que tendrá participación del Gobierno de la República, de la sociedad, de expertos, de organismos internacionales, de tal manera que se aboquen al estudio profundo del tema y se convierta en un instrumento de políticas públicas para avanzar en el proceso de paz y reconciliación. Porque una cosa es lograr reducir los niveles de violencia en el país y otra cosa muy distinta es pacificar al país. Cuando hablamos de paz, hablamos de un estado de tranquilidad estable y permanente, y eso es lo que estamos buscando. El punto número 7 es la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios. Diversos estudios establecen que el 50% del crimen organizado se administra desde los penales. En la mitad de ellos existe autogobierno y no es posible ni siquiera para las propias autoridades de los penales ingresar sin la autorización de los propios presos que dominan o que gobiernan los penales. Tenemos que impulsar, promover aquí readaptaciones hasta de carácter arquitectónico que faciliten
el cumplimiento de el respeto a los derechos humanos, porque sin el respeto a los derechos humanos en los penales, lo que hacemos es convertirlos, como ahora sucede, en universidades del crimen. Tiene que haber respeto a los derechos humanos para poder aspirar a una reinserción razonable de quienes han caído en la criminalidad. Que las cárceles funcionen como espacios operativos, dejen de funcionar como espacios operativos de la delincuencia o escuela de criminales. Y finalmente, la parte más importante es el rubro de seguridad pública, seguridad nacional y paz. Aquí nos hemos propuesto, lo voy a sintetizar porque es un tema muy largo, hemos dividido al país en 266 regiones administrativas. Estas regiones se escogieron o se dividió así el país sobre la base de algunas variables. La más importante es la poblacional, la de la incidencia delictiva y también razones geográficas que facilitan el agrupamiento geográfico de una serie de municipios en una región. Cada una de estas regiones va a tener un coordinador y cada región va a tener un estado de fuerza permanente. Actualmente, si hay un problema en el norte, ahí va la policía, el ejército y la marina a resolver el bomberazo. Y luego ahí vienen de regreso porque en los lugares de donde fueron desplazados se eleva la violencia, se eleva la criminalidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir un estado de fuerza permanente para cada una de estas 266 regiones. Y aquí entro al planteamiento fundamental, que es el de la Guardia Nacional. En este momento no tenemos absolutamente ningún instrumento público capaz de atender por sí solo el problema de la inseguridad en el país. Echamos mano de la Policía Federal, pero nada más para que se den una idea, si nos moviéramos bajo los parámetros internacionales, tendríamos que hablar de 300 elementos, según la Guardia, por ejemplo, italiana, 300 elementos por cada 100,000 habitantes. Eso estaríamos hablando de 320,000 elementos de una policía. En el caso de Colombia, por ejemplo, que tiene grosso modo la mitad del territorio nacional, tiene la mitad de la población de México y tiene la Policía Nacional 180,000 elementos. La Policía Federal tiene 37,000, de ellos un tercio son administrativos, otro tercio están en la prestación de servicios y solo un tercio, un poquito más, son operativos, que si los dividimos en 3 turnos nos quedamos con 7,000 policías por turno para cuidar un país de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados y de casi 130 millones de habitantes. Es absurdo. Si nos fuéramos con el parámetro de la policía colombiana, requeriríamos una policía de 360,000 elementos, pero ¿de dónde sacamos el dinero para pagar a 360,000 policías? Y por otro lado, tenemos un país que tiene un ejército de 214,000 elementos y una marina de 50,000 elementos, pero al mismo tiempo tenemos un país que en 100 años no ha tenido un conflicto internacional y no es previsible que resolvamos por la vía militar un eventual conflicto con el norte. Pues sería francamente absurdo, pero lo mismo sucede a la inversa, que no podríamos resolverlo por la fuerza tampoco con el sur,
por las mismas razones, pero en sentido inverso de lo que sucede en el norte. Consecuentemente, si somos un país de paz, que tiene problemas graves de inseguridad, pero no tiene conflictos internacionales, consecuentemente, la propuesta del presidente es replantear los objetivos de nuestras Fuerzas Armadas y convertirlos en ejércitos para la paz. Y al hacer esto, aprovecharíamos parte de su capital humano, de sus instalaciones, de su experiencia, de su fortaleza institucional, para sumar sus elementos lo más que se pueda a la Guardia Nacional, hacer lo propio con elementos de la Marina y, por supuesto, sumar a la Guardia Nacional a toda la fuerza operativa de la Policía Federal. Eso, más el reclutamiento de 50,000 nuevos elementos, podríamos tener en el transcurso de 3 años, 4 máximo, una fuerza suficientemente capacitada de alrededor de 150,000 elementos. Y entonces podremos hablarnos al tú por tú con el crimen organizado. Es consecuentemente imprescindible que esta Cámara recoja estos elementos, estos argumentos, los socialice y nos ayude a sensibilizar a integrantes, a senadoras, senadores de otras fracciones, de tal manera que conjuntamente trabajemos en la construcción de una mayoría calificada suficiente para que apruebe o dote al Estado mexicano, no al gobierno de López Obrador, al Estado mexicano, de un instrumento adecuado para combatir eficazmente la inseguridad. Y hasta aquí dejo mi participación con el ánimo de dejar el mayor espacio posible a sus preguntas.